fascinante mundo de la abundancia y la prosperidad en todos los sentidos, visto desde lo que la Biblia revela en su lenguaje original, con un lenguaje claro y simple, basado en su constante aprendizaje y experiencia personal. José Luis Taddei nos invita a descubrir las enseñanzas no vistas que se encuentran en las páginas de la Biblia, a fin de llevar nuestra vida en todas sus áreas a niveles extraordinarios de crecimiento, abundancia y felicidad, brindándonos además herramientas que llevarán a provocar transformación en nuestra vida personal y lograr con ello resultados satisfactorios y duraderos. Prepárate para sumergirte en el mar de sabiduría, inspiración y crecimiento personal que la Biblia encierra, y comienza a construir, con base en este conocimiento, la vida que siempre has deseado. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto en estar cerca de ustedes y bueno, llegar hasta sus hogares a través de este medio tan favorable y este podcast que nos encanta para ustedes. José Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Obed? Mucho gusto de saludarte, de saludar nuevamente pues a todos nuestros oyentes, a todos nuestros videoescuchas, y con el gusto de estar de regreso con muchas cosas buenas para comentar. Claro, y muy contentos también porque cada día son más seguidores, cada día son más personas que buscan todo el material que tenemos, que emites, porque están viviendo en este estilo de vida. Exactamente, ya pasamos los 5,000 seguidores. Sí. O sea que, pues creo que todo esto quiere decir que hay personas que están siendo nutridas con todo este material, que le está haciendo utilidad, y por eso este esfuerzo que hacemos con todo gusto y de manera totalmente desinteresada, con el fin de que la gente adquiera herramientas, tenga herramientas que sean útiles para su vida. Y bueno, ya platicaré más adelante cosas interesantes que me pasaron en todas estas semanas que no estuve aquí, claro, y que tienen que ver también con eso, pero bueno, ya en su momento lo platicaremos. Por favor. Y bueno, pero hoy, ¿cuál va a ser el tema central? ¿Hacia dónde vamos a ir? Bueno, seguimos, no hemos terminado con el tema de paternidad, entonces vamos a seguir hablando acerca de este tema, y hoy vamos a hablar acerca del padre como director. ¿Sí? Estamos ya en las últimas 3 letras de paternidad, que es la de director. La vez anterior hablamos del padre como inspirador, del padre que inspira, y ahora vamos a hablar del padre como director, y creo que hay muchas cosas importantes que platicar al respecto. Perfecto. ¿Qué es lo primero que vamos a aprender sobre esto? Vayamos a ello. Muy bien, bueno, primero que nada, es claro que cuando va uno avanzando en la vida, y sobre todo cuando se tiene ese tipo de conocimiento, las cosas que uno va aprendiendo van fortaleciendo las enseñanzas que uno obtuvo antes. Esto es como un edificio donde pones el cimiento y luego vas haciendo construcciones encima del cimiento, ¿verdad? Un piso, otro piso, otro piso, los decorados, los acabados, etcétera. Y todas estas cosas que uno va aprendiendo, estas semanas que estuve fuera del país, cosas increíbles que pude ver, fortalecen todas esas enseñanzas que estamos compartiendo con la gente. Porque sin duda sigo observando lo que he dicho una y otra vez, la necesidad de paternidad que hay en cualquier parte donde uno vaya. Ahora bien, aquellos que ejercen paternidad, podríamos decir que reciben diferentes nombres, dependiendo del contexto y la relación específica que tienen con las personas. Normalmente es el padre o la madre en el contexto de la familia quienes son responsables del cuidado en general de sus hijos. Pero también puede ser un mentor, quien guía y aconseja a otro, generalmente en el ámbito del desarrollo personal o profesional. También puede ser un consejero o un terapeuta, quienes brindan asesoramiento y apoyo emocional o de otro tipo. Un guía espiritual, que ofrece orientación y apoyo en aspectos espirituales o religiosos. O un profesional de la salud que brinda orientación sobre alimentación y nutrición. Pero también lo puede ser un entrenador deportivo que, además de enseñar técnicas sobre un determinado deporte, da enseñanza para la vida. Un maestro escolar, un director de empresa o jefe de departamento que no solo se interesa en las utilidades, sino también en el bienestar emocional de su personal. O incluso un político, el presidente de una nación, un secretario de Estado, un ministro,
como se llame dependiendo del país que esto sea. Y esto es muy importante, porque algunas de las cosas que vi, que voy a platicar un poco más adelante, en estos viajes que tuve, pude observar cosas de estas de veras muy importantes, y el impacto que esto tiene en la gente, el impacto que esto produce en la población. Y realmente es asombroso cuando de manera deliberada nosotros trabajamos en esto. Porque si nosotros hablamos del padre que dirige, como director, Salomón tiene una enseñanza que dice: si se achata el hierro y su filo no fuera amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Es decir, aquí tenemos un punto muy importante relacionado juntamente con esto que estamos hablando de la paternidad, en que dirigir tiene como fin encauzar la energía, la vida, el potencial, el conocimiento de aquellos que dirigimos hacia un determinado fin, positivo, supuestamente. Y si nosotros vamos a la raíz de la palabra dirigir en este pasaje que Salomón enseña en el libro del Eclesiastés, esta palabra viene del hebreo kasher, que significa, qué interesante, triunfar o prosperar. Es decir, yo voy a dirigir a alguien para que triunfe o prospere. También significa ser acertado, ir a lo mejor. Es decir, esto es como con lo que hacemos con los hijos. ¿Con qué fin les brindamos educación? Pues que se preparen para la vida, ¿cierto? Que tengan ellos una mejores herramientas con las cuales enfrentarse en su vida futura a las cosas que tendrán que enfrentar por sí mismos, que puedan triunfar, que puedan tener éxito. Y con esto tiene que ver la dirección, y con eso tiene que ver la paternidad. José Luis, percibí algo muy importante que dijiste en ese comentario. La dirección se basa primordialmente, tiene su centro en ayudar, engrandecer, decimos en aguiluchos, despertar la grandeza de los chicos. Nunca dijiste la parte de también recibir algo de él. Primero fue esa, valga la redundancia, esa prioridad. Primero que se engrandezca la gente que está bajo esa dirección. Claro, bueno, lo que sucede es que realmente nuestro objetivo es que los que están hacia aquellos que nosotros ejercemos paternidad, pues obtengan el beneficio. Definitivamente, yo no espero, en el caso, por ejemplo, de mis hijos, con quien pues he trabajado durante muchos años y sigo trabajando todavía, a pesar de que ya son adultos, padres de familia, que tienen hijos, pero de alguna manera los sigo orientando, sobre todo en el caso de la empresa, sigo trabajando con ellos, los sigo orientando. Y esto, ¿qué tiene como fin? Pues su propio bien, su propio bienestar y el de sus hijos. Yo no estoy esperando nada a cambio, no quiero que un día me recompensen. En ocasiones hay padres que dicen o reclaman, no, es que yo todo lo que hice por ti y no me lo agradeces. Es que esa es nuestra obligación. Okay. Esa es nuestra obligación. Es la obligación de todo padre, ¿sí? Dar lo mejor a los hijos, sin esperar que un día nos tengan que pagar. Por supuesto, a los hijos que nos dan honra, que nos reconocen, pues lo agradecemos y también son bendecidos por Dios. Pero básicamente nosotros hacemos todo esto desde una perspectiva de simplemente buscar el bien de ellos o de otra gente que dirigimos. Yo en mi caso, con la gente que trabaja en mi empresa, ahora en este día que tuve, ya contaré más adelante o en otro podcast porque hay muchas cosas que contar, tuve la oportunidad de trabajar con un chico, esto mismo que hacemos en esos podcasts, y fue una experiencia maravillosa, pero ya la contaré posteriormente. Por favor, pero hoy platícanos de tu viaje, específicamente de este viaje, quisiéramos saber. Pues mira, Dubái, perdón que te interrumpa, ¿fue la primera parada? No. Dubái, sí. El primer país en el que estuve fue Dubái. Yo fui a Dubái por cuestión de trabajo, fui a una exposición de equipo dental. Y una de las cosas que observo y que tiene que ver con nuestro tema, ¿verdad? De tú puedes prosperar. En este caso, nosotros pues vamos a esas exposiciones con el fin de buscar nuevos productos. Pero, por ejemplo, me encuentro 3.600 expositores de diferentes partes del mundo
gente que invierte dinero para transportarse, para llevar productos, para montar un stand, con el fin de progresar. Totalmente legítimo. Es lo que pues, se hace todo el mundo supuestamente todos los días, aunque mucha gente no lo hace de manera consciente, simplemente trabaja por trabajar o trabaja para vivir, pero no con el fin de progresar. Entonces, esto fue lo que me llevó inicialmente a mí, a ese primer país, que es Dubái, en el cual verdaderamente me quedé pasmado de todo lo que vi en este, yo diría, maravilloso país. Y sobre esto quiero mostrar algunas cosas, porque tienen que ver con nuestro tema central. Tú puedes prosperar. Y miren, lo voy a mostrar en esta imagen, que podemos ver en 1991, este era Dubái. Y muestra una de las calles principales que, pues, solo era un ancho camino de terracería con 7 edificios que se pueden ver a los lados y todo lo demás solo era tierra desértica. Ahora, pongan atención al edificio que aparece en la imagen que tiene el logotipo de Toyota dentro de un óvalo. Porque la transformación de Dubái es un hecho notorio que impresiona, ya que de ser una pequeña ciudad subdesarrollada, rodeada por arena por todos lados del desierto, en tan solo 33 años, o sea, hace 33 años, esto se ha convertido en esto. Una ciudad futurista y ha pasado de los caminos polvorientos a las grandes autopistas con infraestructura de calidad. En esta imagen actual que vemos aquí, el edificio con el logotipo de Toyota sigue existiendo dentro del óvalo, que ustedes lo pueden ver, es el mismo, solo que no se ve en su totalidad, solo se ve parcialmente, pero es el mismo que aparece del lado izquierdo y como se puede observar, todavía conserva el logotipo de Toyota. Esta es la diferencia a 33 años de distancia. La diferencia. Y si yo volteo hacia atrás y yo veo mi vida 33 años atrás, pues puedo recordar perfectamente más o menos en dónde estaba en 1991 o qué estaba haciendo. Yo ya había empezado la empresa, yo la empecé en el 85, había empezado la empresa, que no es la que tengo actualmente, esa la empecé hasta el 94, pero yo puedo regresar. Y de repente decimos, esto que estamos viendo aquí, en 33 años, entre ser un desierto a ser esta ciudad maravillosa, dices, es de asombrarse. Sí. ¿Y cómo percibes tú? ¿Cuál fue, qué descubriste que es la clave de ese crecimiento? ¿Cómo aceleraron, como lo estás manejando? Pues es lo que estoy hablando. Los líderes. El liderazgo que los líderes de ese país han llevado a cabo. Porque esos líderes han hecho esfuerzos para que exista una alianza entre los sectores público y privado y sobre todo a que no han dejado de proveer y de crear nuevas oportunidades para que se dé el crecimiento económico entre los individuos y entre las empresas y todos en general puedan prosperar. Eso es muy interesante, ¿sí? Puedan prosperar. Porque, fíjense ese aspecto. Lo que dije en un principio, hasta un político puede ejercer paternidad. El vicepresidente y primer ministro de los Estados Árabes Unidos dijo, queremos crear una sociedad donde la felicidad de nuestra gente sea lo primordial. Fíjense bien, la prioridad de nuestra gente, la felicidad de nuestra gente sea lo primordial, proveyéndoles un ambiente en el cual puedan prosperar. Aquí está la paternidad en toda su extensión. La paternidad la están ejerciendo los líderes. Queremos que nuestra gente tenga un nivel de vida extraordinario. Ahora bien, si esto nos bajamos a las familias, pues pasa exactamente lo mismo. Si yo a nivel familiar, ¿qué es lo que quiero para mis hijos? ¿O qué es lo que decía años atrás? Crear un ambiente donde ellos pudieran prosperar. Hoy ya son hombres y mujeres independientes, pero ellos están prosperando. ¿Por qué? Porque pude crear ese ambiente. Y este es el ambiente que todos deberíamos crear. Ese es el propósito que Jesús vino a enseñar a través de sus parábolas,
parábolas de prosperidad, parábolas de cómo crecer, cómo generar abundancia, cómo pensar en grande, cómo desarrollar ideas que vayan más allá de vivir en la pobreza. Y estas cosas que son muy importantes, desafortunadamente, mucha gente las enseña de manera distinta. Ya lo he dicho muchas veces, hay que ser pobres como Jesús. Pero ¿quién dijo que Jesús era pobre? Jesús creaba riqueza en abundancia en el momento en que se necesitaba. Creaba bien en abundancia cuando necesitaba. Creó comida de 5 panes y 2 peces en abundancia cuando se necesitaba. Sacó para pagar los impuestos cuando se necesitaba. Es decir, siempre que había una necesidad, Jesús estaba ahí creando abundancia. Ahora, volviendo a lo que estoy mostrando de Dubái, además de esto, Dubái ha pasado de la pequeña economía al gran comercio internacional y los negocios financieros globales, al turismo, la aviación y las telecomunicaciones. Por ejemplo, Dubái es la sede de la línea aérea Emirates, la mayor operadora de grandes aviones del mundo, que se ha ganado una gran reputación como epicentro de la aviación. Ocupa el 7º lugar en la clasificación mundial de infraestructuras de telecomunicaciones también. Tiene el Centro Financiero Internacional, que está considerado dentro de los 10 principales centros financieros del mundo. La red terrestre de carreteras es el primer nivel. Y cuando observamos lo que existía hace 33 años contra lo que existe ahora, parecería que fue obra de magia tales logros. Esto es clave, eso es lo que se ha logrado en Dubái. Ahora te preguntarás, ¿cómo empezó todo? La razón de dicha transformación es obvia y muy conocida por todos. El inicio fue el petróleo. A principios de los años 60 se descubrieron importantes yacimientos petroleros en su territorio que trajeron importantes inversionistas de diversas partes del mundo, que a su vez construyeron las grandes refinerías petroleras y una ciudad portuaria que apenas rebasaba unas pocas decenas de miles de personas, que a lo que se dedicaban era a cocinar en hogueras de leña y vivían deambulando por el desierto en tiendas de campaña. Cambiaron los camellos por los autos. Pasaron de la exportación de perlas recolectadas por grupos de pescadores a la de petróleo del Golfo Pérsico y se lanzaron al desarrollo de Dubái. Y es claro que todo ese desarrollo se llevó a cabo gracias a los recursos petroleros, pero el mérito de desarrollo que Dubái sigue teniendo ya no reside en este recurso hoy, porque la parte de la economía local que está nutrida por el petróleo representa solo el 20%. No solo eso, esta cifra seguirá decreciendo dentro de los próximos 10 años. El turismo, en cambio, junto con la aviación, representan mucho más que el petróleo y aportan a la economía casi el 30% de los ingresos que hoy tiene Dubái. A su vez, esto es muy interesante, perdón, hoy Dubái es el aeropuerto con más pasajeros internacionales, el más concurrido del mundo, porque la gente quiere ir a admirar las grandes y maravillosas construcciones que se encuentran en ese país. Obras de arquitectura que sorprenden con su diseño y funcionalidad. Para transportarse, por ejemplo, cuentan con un transporte suburbano, el metro, con 75 kilómetros de vías, que es auténticamente un metro de lujo, que no tiene conductor y que al transportarse en él permite ver durante el trayecto las grandes construcciones de la ciudad. Estas no son solo algunas de las muchas cosas que se pueden ver en Dubái, y ya mostraré otras cosas en otros podcasts posteriores. ¿Cómo ves? Maravilloso. Yo creo que también representa una situación de aspiración, ¿no? Aquel turista que va, se presenta viaja y disfruta de todo eso, lleva nuevas ideas, lleva un empuje, un motor, un engine, ¿no? Que dice, voy a hacer esto, voy a aplicar esto. Así es, y la verdad es que vi
tanta belleza. Mi viaje fue muy corto, la verdad estuve solamente 5 días y aparte iba por trabajo, o sea, no tenía todo el tiempo para andar recorriendo. Espero ir el próximo año nuevamente. Pero quiero destacar algo muy importante. Porque cuando uno empieza a ver todas estas cosas, todas estas maravillas, entonces yo reflexionaba en la belleza de lo que estaba viendo. Reflexionaba en la belleza. Pero reflexionaba en la belleza desde esta perspectiva. Porque yo decía, ¿cuánta grandeza hay en cada cosa que se ve? De veras, es increíble. No lo voy a mostrar en este podcast, pero nomás digo rápidamente, imagínate construir un edificio de 124 pisos en las arenas del desierto. Claro. 124 pisos. Pues fue construido. Y tenemos una enseñanza de Jesús que dice que el construir en la arena, pues no fue sabio. Pues hay que construir un edificio. Pero hay un por qué, porque al final de cuentas, antes de eso, construyeron una roca, por decirlo así, debajo. Pero eso ya lo mostraré posteriormente en otro podcast. Pero mientras yo observaba todo esto y veía este edificio que es el Museo del Futuro, un edificio que parece un cuerno, ¿verdad? Ahí lo acabo de mostrar. Porque la expo donde yo estaba exactamente en una cuadra, así es que pues, salía yo y lo tenía ahí a la vista. Y en un momento dado, mientras yo esperaba un taxi que me iba a recoger, me quedé observando el edificio y yo decía, cuánta belleza, cuánta imaginación. Y en ese momento recordé al pueblo de Israel. El pueblo de Israel había salido de Egipto. Moisés, a través de la misión que Dios le había dado, lo había sacado de la tierra de Egipto. Pero ¿qué pasaba con el pueblo de Israel? Después de cientos de años de haber estado en Egipto, habían salido con una mentalidad de pobreza. Literalmente. Tenían una mentalidad de pobreza. Y aquí viene algo interesante. En el desierto, el pueblo de Israel tenía para adorar a Dios el tabernáculo. El tabernáculo era una tienda móvil o transportable, símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Pero, ¿qué pasaba? O sea, ¿qué había dentro de este tabernáculo? Pues estaba ricamente equipado. En el libro del Éxodo encontramos descripciones pródigas referentes a cada uno de sus componentes. El candelabro de los 7 brazos, las cortinas que eran de lino fino bordado en oro y plata, la mesa de los panes de la proposición, el arca del pacto, que estaba hecha de oro puro. Y en todas estas cosas estaba yo reflexionando. Porque de la misma forma, cuando el pueblo de Israel anduvo por el desierto, a su vez, también Dios puntualizó las ropas bellas y el entorno bello como el reflejo de su espiritualidad. Y ese es el punto al que quiero llegar. Que en la belleza hay espiritualidad. Por eso les dio instrucciones específicas para las vestiduras de los sacerdotes. Debían ser hechas de lino fino, del más fino, y de brillantes colores, decoradas con esmeraldas, con piedras preciosas, incrustadas en oro. Y dijo que estas vestiduras debían ser hechas para la honra y hermosura. Perdón. Es decir, debían mostrar esplendor, honor, majestad, poder, riqueza, suntuosidad, que es lo que precisamente la palabra honra significa. Honra, que viene de la raíz hebrea kabod, eso es lo que significa. Lo repito, esplendor, honor, majestad, poder, riqueza,
suntuosidad. Y si nosotros observamos esto y queremos desde el punto de vista espiritual decir yo quiero ser una persona espiritual, por supuesto que no puede ser posible si yo no vivo con prosperidad, si yo no tengo para vestirme de forma honrosa y hermosa, porque también soy un sacerdote, porque también somos sacerdotes. Como al ejercer la paternidad también estamos ejerciendo un sacerdocio, valga el ejemplo. Entonces, todas estas cosas a mí me llevaban a reflexionar. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros llenamos nuestra mente con la idea de vestir de manera honrosa, elegante, pues basta examinar los capítulos del libro del Éxodo, del 24 al 40, y encontraremos todas estas cosas. Pero además esas ropas debían ser hechas por sabios de corazón. Eso lo dice el verso 23 del capítulo 28 del Éxodo. Es decir, era como el equivalente a nuestros diseñadores y costureros. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que justamente, todos aquellos que ejercemos paternidad, cualquiera que sea nuestra posición, pero sobre todo los que enseñan verdades espirituales, deberían ser promotores de estas enseñanzas. No, deje que viene la pobreza, de que no debemos de desear producir riqueza, cuando riqueza es lo que producimos todos los días a través del trabajo. La suma del trabajo de todos los días es la riqueza que produce un país. ¿Qué opinas tú, David? Genial, yo nunca había escuchado esta interpretación, porque ¿cómo podemos acercarnos al mundo de la riqueza sin entender el mundo espiritual? Sí, parece que entonces al desechar o apartar o subestimar la riqueza, nos apartáramos también del mundo espiritual y nos quedamos, bueno, se queda en la nada la persona. Eso es lo que estoy entendiendo. Exactamente, porque la belleza es espiritualmente necesaria, no solo para el éxito, sino también, lo repito, para la espiritualidad. La belleza no es solo necesaria para el éxito, sino también para la espiritualidad. Y te cuento aquí dos aspectos importantes. El primero de ellos es, en mi negocio, pues obviamente yo trato con muchos otros hombres de negocios también. Y hay que reconocer que hay un dicho, ¿verdad?, que dice, como te ven, te tratan. Si yo quiero hacer grandes negocios como ellos, yo tengo que tener la apariencia de que soy capaz de hacer esos negocios. Si yo no muestro si no tengo esa apariencia ante ellos, obviamente, pues no les voy a generar confianza. Eso es un hecho. Tan simple como quien va a buscar un trabajo, por ejemplo. Desde que la persona llega a la entrevista, el entrevistador lo ve y ya tiene una impresión de él. Su manera de vestir, su manera de peinar, su manera de sentarse, su manera de hablar. Todo eso está impactando en la decisión de quien lo está entrevistando. Y al final de cuentas, además de su conocimiento y su experiencia, también eso va a decidir. Así es. Entonces, cuando nosotros hablamos de estas cosas desde un punto de vista maduro, desde la madurez, y he hablado en otras ocasiones acerca de lo que significa afanarse, lo que es el trabajo y lo que es el afán, que no voy a entrar en ello otra vez, de nuevo, pero que se puede revisar en otros podcasts. Cuando nosotros hacemos el trabajo que nos toca hacer de una manera excepcional, excelente, el resultado es la riqueza. No es el afán de quiero tener cosas, no. Quiero servir a los demás, quiero darles lo mejor, el mejor servicio, la mejor calidad. Y como consecuencia, los otros quieren que yo les preste los servicios, por eso que les doy. Y en ese cambio recíproco, ambos
nos enriquecemos. Esto es muy importante que lo entendamos. Eso es por un lado. Y por otro lado te cuento otra historia. Recuerdo una ocasión que estaba yo en una iglesia, en un templo, y habían hecho invitación a diferentes personas porque iba a haber un evento especial. Y también los habían invitado con el fin de pues, que se integrasen a la congregación de esa iglesia. Y lo tengo muy grabado el caso de una persona que llegó, yo la estaba observando, porque estaba cerca de mí, y de repente, pues ya sentó, le dieron la bienvenida, que tomara asiento, y entonces el niño dice, papá, quiero ir al baño. Y cuando el niño pregunta dónde está el baño, le indican el lugar donde estaba ubicado, el papá lo lleva al baño, y cuando regresa, le dice, esposa, vámonos. Dice, ¿pero por qué? Vámonos. Yo los estaba observando y dije, ¿qué pasó? Así, textual lo dijo, en un lugar como esto, con unos baños tan sucios y horribles como esto, jamás permitiré yo que mi hijo esté aquí. ¿Por qué cuento esto? Porque es increíble que en lugares públicos, como puede ser un templo, una iglesia, a veces los baños estén tan deprimentes, tan horribles, tan... No me refiero a que estén sucios, me refiero a que no se le dan importancia. Cuando todos los lugares, incluido el baño, deberían de ser de lujo, de primera. ¿Pero a qué no le da importancia a eso? Ahora bien, una de las, como conclusión de lo que estoy diciendo, podría decir que Dubái fue como un adolescente que recibió una gran riqueza, pero que en lugar de gastarla, la ha invertido bien y está viendo los frutos. Fíjense qué interesante. Es como un adolescente que recibe una gran riqueza, pero que en lugar de gastarla, la ha invertido bien y está viendo los frutos. Y aquí me hace reflexionar en la parábola del hijo pródigo que nos narra el capítulo 15 del libro del Evangelio según San Lucas. Porque normalmente esta parábola se relaciona como con el hombre pecador que se va y regresa a Dios. Pero si vemos el contexto, esta es una parábola de prosperidad. ¿A quién le estaba hablando, en este caso, la enseñanza? ¿Quiénes estaban ahí? Los publicanos y los pecadores, dice el verso 1 del capítulo 15 de Lucas. ¿Quiénes eran los publicanos? Los que se dedicaban a cobrar los impuestos. ¿Y quiénes eran los pecadores? Vamos a decir que eran sus amigos, ¿no? Aquellos son los que tenían dinero y esos los que andaban en fiesta con ellos. ¿Y qué les enseñó Jesús? Lo que sucede cuando un hombre no es capaz de administrar correctamente en la riqueza. ¿A dónde va a parar? A la miseria. Literalmente, el hijo pródigo, que es el nombre que se le da en esa parábola, fue y despilfarró, literalmente despilfarró la riqueza que había recibido. Lo que hace mucha gente en la actualidad. Porque no entiende las parábolas, porque no entiende la enseñanza, porque no se da cuenta que todos los días, todos sin excepción, todos los días, a través del esfuerzo que damos en el trabajo, recibimos riqueza. Eso es. El resultado del trabajo es la riqueza. En mayor o menor grado, pero es riqueza. Y mucha gente va y la despilfarra. Y vive en la miseria. Y no entiende que el propósito de Dios para cada uno de los hijos es que viva en abundancia, que viva con felicidad, que viva con bienestar, que viva con salud. ¿No lo entienden? Y eso es lo que pasa. Y miren, para concluir, les muestro estas imágenes. Esto que les muestro aquí es una mezquita
que no está exactamente en Dubái, está ahí cerquita de Dubái, que se llama Abu Dhabi, porque Abu Dhabi es parte de un grupo de estados árabes, los Estados Árabes Unidos. Es como si en la República Mexicana hubiera 7 estados. Allá son 7 estados, pero de alguna manera se manejan independiente y no son 7 países, sino son Estados Árabes Unidos. Y ahí está Abu Dhabi. Y en Abu Dhabi está este templo. Es un templo majestuoso. Es un templo musulmán. Se llama mezquita, porque los templos para los musulmanes se llaman las mezquitas. Este templo, quien lo hizo, uno de los dirigentes, justamente uno de los jefes políticos del lugar, invirtió $500 millones para construir este templo. Y cuando uno está ahí, hay una reverencia tal, ¿sí?, que tiene que uno guardar silencio, que tiene que moverse con cuidado, que tiene que tener un respeto tan grande a esto, que uno se queda admirado. Obviamente, esto, como ir al templo, los musulmanes van ahí a adorar. Pero vuelvo al punto, ligado a la belleza está la espiritualidad. Esta lámpara, una lámpara que pueden ver ahí al centro, pesa 12 toneladas. Está hecho con puras piedras de Swarovski. Cuando las limpian, se tardan más o menos 2 meses en limpiar esa lámpara, porque van limpiando piedra por piedra. El templo tiene 200 metros de alfombra producida por cerca de 200 tejedoras que trajeron de Irán. Y cuando uno ve las figuras sobre las columnas, que no, digo, tendría que mostrarles muchas cosas, pero las figuras, flores, uno piensa que están pintadas. No, todo está hecho con piedras preciosas, con lapislázuli para hacer el color azul, con esmeraldas para hacer el color verde, con carey para hacer el color café. Y uno dice, ¡cuánta belleza! Eso es lo que existía, aunque fuera solamente un tabernáculo, dentro del tabernáculo. Eso es lo que existía dentro del templo de Salomón que construyó y del que después se restauró cuando fue destruido y que Salomón construyó a los judíos. Era simplemente majestuosidad, magnificencia. Eso es lo que debería de existir en la vida de cada persona. No voy a decir que voy a construir casas de ese lujo, pero debemos de vivir de esa forma, porque en la belleza está la espiritualidad. Y si en nosotros no hay belleza, si en nuestra forma de vida no hay belleza, no puede haber espiritualidad. Me atrevo a decirlo. Una cosa está ligada a la otra. Y por eso, en pleno desierto, Dios le dio instrucciones a Moisés para que la gente que había salido de esa mentalidad de pobreza, de tantos años de estar esclavizados, pudieran ir cambiando esa mentalidad. Se acostumbraron a ver riqueza. Y eso, a través del tiempo, sucedió. Porque el pueblo judío no vive en las zonas pobres de una ciudad. No vive en casas deterioradas. Vive en las mejores zonas y en las mejores condiciones. Lo aprendieron. Y esa es una enseñanza que todos deberíamos de aprender. Y creo que esto que me tocó ver ahora en Dubái, ¿verdad? Esa fastuosidad, la belleza de cada edificio es para observarlo, con detenimiento ver cada uno de sus detalles. Y si uno entra en ellos, todavía peor. Ya hablaré posteriormente acerca del edificio más alto, 124 pisos, de cómo lo construyeron sobre la arena y cómo lo construyeron sabiamente para que no solamente aparentemente quedara frágil en caso de una tormenta, sino que tenga la solidez para, no importa cuál sea la circunstancia, pueda mantenerse en pie. Y lo que hay dentro de él es simplemente espectacular. Y estas son, a ver, algunas de las cosas que
pues que podría contar detalles y detalles y detalles de cada edificio. Ustedes ven ahí a ese como marco que ven ahí, se llama el marco, precisamente no sé en inglés, se llama the frame, que es un mirador en la parte de arriba. Uno es el elevador que sube, arriba es el mirador, luego uno baja por otro elevador, y cada edificio es realmente espectacular. ¿Cómo ves? Maravilloso. Yo creo que esto nos llama a tener un acercamiento a la cultura, porque dijiste una palabra muy importante, entre muchas. Ellos se acostumbraron. La mente se acostumbra, necesita. Y algo también que quiero subrayar es, mientras uno no viva la espiritualidad, no se crea belleza. Así es. O sea, sí puede uno tener un referente, copiar, y desde la copia puede uno reproducir algo, pero desde lo genuino crear algo. Por ejemplo, eso que dices de una, además de arquitectura, una ingeniería en el mar, ¿sí? Que es muy conocido este edificio, pero que uno debería de tener más referentes. ¿Cómo lo hicieron? ¿Quién lo hizo? ¿Quién contribuyó? ¿Qué especialistas? ¿Cómo pensaron hacer esto, no? Y desde dónde se inspiraron, porque no tenían ellos referente para hacerlo. Ahora, hay otros puntos importantes que quiero comentar antes de concluir, porque platicaba yo con el guía. Siempre me gusta preguntarles acerca de cómo ven el país desde el punto de vista de prosperidad, si hay pobreza. Entonces me decía, en este país no existe la pobreza. Así me digo, no existe la pobreza. Existe gente pobre que viene de fuera a trabajar. Fíjense qué interesante, ¿eh? No existe la pobreza. Es un país de riqueza. Pero viene gente de la India, viene gente de Pakistán, que son gente pobre, que trae mentalidad pobre, viene a trabajar. Es la mano de obra que llega a trabajar. Algunos logran progresar, pero muchos no, debido a su mentalidad de pobreza. Porque así como ganan, inmediatamente se gastan el dinero. Pero ahí no existen pordioseros. No ves a nadie viendo en la calle pidiendo limosna, bajo ninguna circunstancia. No existen perros en la calle que anden sueltos ahí. No existen. No existe gente que se embriague en la calle. No, para nada. O sea, todo eso es muy penado. O sea, hay reglas importantes. Y un punto clave. Al pueblo le enseñan que debe de ahorrar el 20% de su salario para el futuro. Fíjate qué interesante. Sí. El 20% de su salario para el futuro. Por supuesto, esto ya es elección de cada quien hacerlo. Pero en Dubái por eso uno no ve situaciones críticas más que las zonas donde están los que vienen de fuera. Pero el país de Dubái como tal, la gente de Dubái como tal, no existen los pobres. Y si esto es posible en ese país, ¿por qué no puede ser posible en otros países? Yo recuerdo, por la edad que tengo, que hace muchos años, cuando se descubrieron los grandes yacimientos de petróleo en México, en el sureste, se decía que íbamos a administrar la abundancia. La mentalidad de pobreza ha llevado a que todo eso, en lugar de aprovecharse, se desperdicie. Y por eso tenemos que aprender, y por eso tenemos que enseñar, por eso tenemos que cuidar nuestras ideas y darnos cuenta que si lo que estamos diciendo, en lugar de contribuir a la vida de otro, lo está llevando a otro a un nivel más abajo, ese no está en el plan de Dios. Dios quiere que seamos prósperos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Del griego perizos, que significa lo mayor en cantidad y lo mejor en calidad. ¿Ok? Ok, pues muchas gracias. Agradecemos haber estado con nosotros y siempre les invitamos a que continúen, que compartan sobre todo este podcast y lo sigan haciendo a través de sus preguntas y su participación. Y en la próxima semana, Obed, seguiremos pues hablando acerca de estas cosas. Sí. Exactamente. Ok, pues muchas gracias. Gracias.